más de 40 años al servicio de la Casa Real, no fueron suficientes, para que Jaime Peñafiel consiguiese una audiencia con la reina Sofía, cuando supo que su única hija, Isabel, estaba inmersa en el mundo de las drogas. Quizás me creí más importante de lo que era, y soy un españolito más, declaró el periodista en un programa de televisión. Peñafiel, quien revivió el calvario y los errores que, como padre, posiblemente cometió, aseguró que nunca recibió respuesta de la reina, que no logró la audiencia que creía que se había ganado con el tiempo y que lo único que tuvo fue una llamada del rey diciéndole que lo sentía mucho. Asimismo, reconoció que años más tarde, cuando su hija falleció, volvió a escribir a doña Sofía desde el rencor, algo que ahora ve inapropiado, pero que en su día, dice, le salió de dentro. En esa carta comentó que había una frase especialmente dura: serás la reina de España, pero nunca serás mi reina. Desde ese momento, sus relaciones con la Casa Real, especialmente con doña Sofía, son bastante tensas. El periodista vive con la avidez del sediento. Tanto, que no ha podido evitar esos tragos que amargan el sabor de la vida. El 20 de junio de 1995 las hieles cristalizaron en Necrológica. Isabel Peñafiel González, Dios ha permitido que al fin descanses. Ni tu padre ni nadie han conseguido salvarte la vida. Que Dios me perdone. Eisiae rezaba el epitafio de Peñafiel a su hija. Mi hija era culta, guapa, inteligente. Murió sin que yo supiese los motivos que la llevaron a drogarse. Me negué a verla muerta, y quizás por eso aún me cuesta hacerme a la idea de que ya no está. Me tortura no saber qué pasó. Cuando me enteré de que era drogadicta, me sentí muy perdido. Le escribí una carta a la reina porque quería hablar con ella del problema de las drogas. No me recibió y aquello me dolió muchísimo. Luego me di cuenta de que me equivoqué. ¿Quién me creí que era yo para intentar que la reina me recibiera? ¿Para qué? Es una de esas preguntas que desgarran silencios. Es duro retornar a la frivolidad que se le supone a la prensa rosa, cuando el color más cercano es el rojo de la sangre. La irrupción de la princesa de Asturias y el cambio de Sabino por Joaquín Sabina, le devuelven al presente. Es verdad que la monarquía se ha degradado, pero el problema es que en el fondo es una institución medieval. Caduca. Aclaraba Peñafiel. Yo fui un cobarde. Me negué a ver a mi hija muerta, porque tenía pánico a ver su cadáver. Fue su madre la que asumió todo, cosa que también me avergüenza. Tampoco podía hacer nada. Es algo que no he superado, que me perseguirá siempre. Es una herida que se abre de vez en cuando, contó el granadino. Solamente en las guerras los padres entierran a sus hijos. Peñafiel confesó que tras la muerte de su hija el mismo rey Juan Carlos I le dio el pésame. La reina Sofía, en cambio, rechazó prestarle su ayuda cuando más la necesitó. La reina preside una fundación sobre las drogas y le pedí una audiencia cuando me enteré de que mi hija estaba enganchada porque necesitaba hablar. Ella no me contestó y le pasó la carta al rey. En cuanto a su actual relación con Juan Carlos, el periodista reconoce que no ha sido muy buena en los últimos años, pero que siempre se ha considerado juancarlista. Ya no hay Juan Carlos y ya no soy nada, asevera. Es un testimonio lleno de pudor, aunque no por eso menos angustioso del padre que ha perdido a una hija. Isabel, era drogadicta y su muerte castigó de tal modo el corazón de Jaime Peñafiel que hoy, asegura, mientras viva me perseguirá la cobardía que se apoderó de mí al no querer verla en sus últimos días e incluso después de muerta. Pienso que si hubiera contemplado su cuerpo hoy tendría una mayor conciencia de que todo ha terminado. Y no quise verlo porque no quería admitir que aquella niña mía realmente había muerto. Así pues, las páginas de mi vida están llenas de glamour y aristocráticas anécdotas, pero no cabe duda de que también acogen en su seno el miedo, el llanto, la soledad y la incomprensión. En su autobiografía, A golpe de memoria, La reina, mi hija y yo, es el título del capítulo con el que Peñafiel inicia una arriesgada andadura, causada, según explica, porque,
Cuando acudí a ella no para pedir, sino buscando la terapia de un consuelo, no la encontré. Como ya se ha dicho, Isabel, la hija del autor, había fallecido víctima de la heroína, y Peñafiel, roto de dolor, pretendió que la reina, presidenta de una fundación que se ocupa de paliar esta lacra, advirtiese que era un problema que no afectaba solo a población marginal, sino también a jóvenes de prometedor futuro. La respuesta fue una carta del secretario de la reina, que como resulta palpable, a Peñafiel le pareció rotunda y claramente insuficiente, le causó pena y como la pena es activa, se decidió a contarlo todo. Así pues, para Peñafiel, la reina Sofía ya nunca fue ni será su reina, y por eso, aunque mantenga su lema de valgo más por lo que callo que por lo que cuento, desea poner en conocimiento popular lo que de la soberana debe conocerse y a lo peor no se conoce. Una tarea que emprende sin rencor, tras lo cual nos la describe como sufridora del rey, madre, no siempre acertada, ni mucho menos, de sus hijos, y respalda la opinión de quienes creen que tiene un corazón de acero, así como asegura que no es una patrona fácil, y aporta los nombres de varias personas que estuvieron a su servicio y que lo abandonaron voluntariamente. Peñafiel está convencido de que se sabe muy poco de las ilusiones y las frustraciones de doña Sofía y sostiene que todas las biografías sobre su persona han sido cortesanas. Él aporta un perfil del personaje mucho menos complaciente. La describe como una mujer dotada de cierta inteligencia, que busca apasionadamente el sentido profundo de la existencia. Una mujer que, pese a todos los dramas íntimos, mantiene la autodisciplina y cierra los ojos ante ciertas conductas, y añade que ha sido un gran consuelo para ella ser reina de España, un papel que ha ejercido con admirable dignidad. Con respecto a su amor por la música, afirma que esta disciplina la entiende menos, aunque se esfuerza disciplinadamente, y en otro orden de cosas, aunque valora en ella la virtud de saber escuchar e intentar comprender, señala que no por eso se convierte en amiga de nadie. Al fin y al cabo, nunca se despoja de su personalidad como reina, lo que implica que siempre le faltará ese encanto sorprendente, desenfadado y desenfrenado de don Juan Carlos. Aunque Peñafiel nunca ha intentado tapar lo que le sucedió a su hija, nunca ha querido ahondar demasiado en la muerte de la joven. El periodista reconoce que no quiso ver lo que estaba pasando con ella. El periodista, además, se pregunta cómo su hija, que era una chica muy culta, había acabado compartiendo jeringuillas con marginados. Una adicción a la heroína que puso fin a su vida. Un duro golpe del que el periodista nunca se ha recuperado. Es un tópico, pero está claro que el dinero y la fama no dan la felicidad. Lo prueban esos famosos que, tras su imagen de éxito, ocultan grandes tragedias personales y para las cuales no hay dinero que valga. La única hija de Jaime Peñafiel, Isabel, falleció de sida, tras años de adicción a la heroína, en 1995. Jaime no quiso estar con ella en sus últimos momentos, ya que, según sus propias palabras, sintió pánico. Y ese recuerdo le persigue. Asegura que un padre siempre se preguntará qué hizo mal. Reconoce que, tras tanto tiempo de lucha y sufrimiento, su muerte, al menos, le reportó tranquilidad. Su padre siempre le dijo que tuviera cuidado, que era demasiado extrovertido y que lo mucho que hablaba podría acarrearle problemas. Hoy, con 55 años de periodismo a cuestas, Jaime Peñafiel continúa siendo fiel a sí mismo. Yo nací en Granada, en un Carmen del Albaicín, mirando a la Alhambra. Tenía 6 años cuando una noche me la pasé oyendo a mi madre gritar. Luego vi a mi padre cavar una fosa al pie del Limonero y eso marcó mi infancia. Fue la historia irreal de un crimen que nunca existió. Luego supe la verdad, y con todo eso quería hacer un cuento. Relata Peñafiel. Cuando pedí ayuda a la reina, tuve la sensación de haber desnudado mis miserias ante una persona y luego, para nada. Quizá pensó que no me podía ayudar. No digo que la reina no sea afectuosa, solo que conmigo no lo fue. Y si acertado o equivocado, para mí dejó de ser mi reina. Hasta aquel momento me creí que era mi reina. Seguramente,
estaba en un error. Don Juan Carlos me llamó tras la muerte de mi hija, e incluso envió a Almansa a una misa por el alma de Isabel. De la reina no supe nada. Aclara el periodista. Yo fui el hombre que compartió con los reyes, a solas, las primeras horas tras su coronación. A veces pienso que aquella circunstancia nunca existió. A fuerza de recordarla, me resulta tan irreal como la muerte de mi madre. Quizá contando todo esto se entienda que pueda estar dolorido con ciertas personas que entonces no quisieron escucharme. He pasado mucho en la vida, más de lo que puedan imaginar. Siendo estudiante, al morir mi padre, me quedé un poco desamparado económicamente y me fui a las minas de León. Trabajaba a 700 metros de profundidad, con una gran claustrofobia y eso que provengo de una familia acomodada. Mi padre era ingeniero y mi abuelo, magistrado. Mi vida no ha sido un camino de color de rosa, a pesar de llevar muchos años con la prensa rosa. Hay secretos que se irán conmigo a la tumba. Tengo un archivo blindado y la orden de que, el día que yo muera, lo quemen todo. Hay muchas cosas que no las he contado ni en mi casa. Y nunca he traicionado a nadie. Sentencia el periodista. Más de 40 años al servicio de la Casa Real, no fueron suficientes, para que Jaime Peñafiel consiguiese una audiencia con la reina Sofía, cuando supo que su única hija, Isabel, estaba inmersa en el mundo de las drogas. Quizás me creí más importante de lo que era, y soy un españolito más, declaró el periodista en un programa de televisión. Peñafiel, quien revivió el calvario y los errores que, como padre, posiblemente cometió, aseguró que nunca recibió respuesta de la reina, que no logró la audiencia que creía que se había ganado con el tiempo y que lo único que tuvo fue una llamada del rey diciéndole que lo sentía mucho. Asimismo, reconoció que años más tarde, cuando su hija falleció, volvió a escribir a doña Sofía desde el rencor, algo que ahora ve inapropiado, pero que en su día, dice, le salió de dentro. En esa carta comentó que había una frase especialmente dura: serás la reina de España, pero nunca serás mi reina. Desde ese momento, sus relaciones con la Casa Real, especialmente con doña Sofía, son bastante tensas. El periodista vive con la avidez del sediento. Tanto, que no ha podido evitar esos tragos que amargan el sabor de la vida. El 20 de junio de 1995 las hieles cristalizaron en Necrológica. Isabel Peñafiel González, Dios ha permitido que al fin descanses. Ni tu padre ni nadie han conseguido salvarte la vida. Que Dios me perdone. Eisia rezaba el epitafio de Peñafiel a su hija. Mi hija era culta, guapa, inteligente. Murió sin que yo supiese los motivos que la llevaron a drogarse. En cuanto a su actual relación con Juan Carlos, el periodista reconoce que no ha sido muy buena en los últimos años, pero que siempre se ha considerado juancarlista. Ya no hay Juan Carlos y ya no soy nada, asevera. Es un testimonio lleno de pudor, aunque no por eso menos angustioso del padre que ha perdido a una hija. Isabel, era drogadicta y su muerte castigó de tal modo el corazón de Jaime Peñafiel que hoy, asegura, mientras viva me perseguirá la cobardía que se apoderó de mí al no querer verla en sus últimos días e incluso después de muerta. Pienso que si hubiera contemplado su cuerpo hoy tendría una mayor conciencia de que todo ha terminado. Y no quise verlo porque no quería admitir que aquella niña mía realmente había muerto. Así pues, las páginas de mi vida están llenas de glamour y aristocráticas anécdotas, pero no cabe duda de que también acogen en su seno el miedo, el llanto, la soledad y la incomprensión. En su autobiografía, A golpe de memoria, La reina, mi hija y yo, es el título del capítulo con el que Peñafiel inicia una arriesgada andadura, causada, según explica, porque, cuando acudí a ella no para pedir, sino buscando la terapia de un consuelo, no la encontré. Como ya se ha dicho, Isabel, la hija del autor, había fallecido víctima de la heroína, y Peñafiel, roto de dolor, pretendió que la reina, presidenta de una fundación que se ocupa de paliar esta lacra,
advirtiese que era un problema que no afectaba solo a población marginal, sino también a jóvenes de prometedor futuro. La respuesta fue una carta del secretario de la reina, que como resulta palpable, a Peñafiel le pareció rotunda y claramente insuficiente, le causó pena y como la pena es activa, se decidió a contarlo todo. Así pues, para Peñafiel, la reina Sofía ya nunca fue ni será su reina, y por eso, aunque mantenga su lema de valgo más por lo que callo que por lo que cuento, desea poner en conocimiento popular lo que de la soberana debe conocerse y a lo peor no se conoce. Una tarea que emprende sin rencor, tras lo cual nos la describe como sufridora del rey, madre, no siempre acertada, ni mucho menos, de sus hijos, y respalda la opinión de quienes creen que tiene un corazón de acero, así como asegura que no es una patrona fácil, y aporta los nombres de varias personas que estuvieron a su servicio y que lo abandonaron voluntariamente. Peñafiel está convencido de que se sabe muy poco de las ilusiones y las frustraciones de doña Sofía y sostiene que todas las biografías sobre su persona han sido cortesanas. Él aporta un perfil del personaje mucho menos complaciente. La describe como una mujer dotada de cierta inteligencia, que busca apasionadamente el sentido profundo de la existencia. Una mujer que, pese a todos los dramas íntimos, mantiene la autodisciplina y cierra los ojos ante ciertas conductas, y añade que ha sido un gran consuelo para ella ser reina de España, un papel que ha ejercido con admirable dignidad. Con respecto a su amor por la música, afirma que esta disciplina la entiende menos, aunque se esfuerza disciplinadamente, y en otro orden de cosas, aunque valora en ella la virtud de saber escuchar e intentar comprender, señala que no por eso se convierte en amiga de nadie. Al fin y al cabo, nunca se despoja de su personalidad como reina, lo que implica que siempre le faltará ese encanto sorprendente, desenfadado y desenfrenado de don Juan Carlos. Aunque Peñafiel nunca ha intentado tapar lo que le sucedió a su hija, nunca ha querido ahondar demasiado en la muerte de la joven. El periodista reconoce que no quiso ver lo que estaba pasando con ella. El periodista, además, se pregunta cómo su hija, que era una chica muy culta, había acabado compartiendo jeringuillas con marginados. Una adicción a la heroína que puso fin a su vida. Un duro golpe del que el periodista nunca se ha recuperado. Es un tópico, pero está claro que el dinero y la fama no dan la felicidad. Lo prueban esos famosos que, tras su imagen de éxito, ocultan grandes tragedias personales y para las cuales no hay dinero que valga. La única hija de Jaime Peñafiel, Isabel, falleció de sida, tras años de adicción a la heroína, en 1995. Jaime no quiso estar con ella en sus últimos momentos, ya que, según sus propias palabras, sintió pánico. Y ese recuerdo le persigue. Asegura que un padre siempre se preguntará qué hizo mal. Reconoce que, tras tanto tiempo de lucha y sufrimiento, su muerte, al menos, le reportó tranquilidad. Su padre siempre le dijo que tuviera cuidado, que era demasiado extrovertido y que lo mucho que hablaba podría acarrearle problemas. Hoy, con 55 años de periodismo a cuestas, Jaime Peñafiel continúa siendo fiel a sí mismo. Yo nací en Granada, en un Carmen del Albaicín, mirando a la Alhambra. Tenía 6 años cuando una noche me la pasé oyendo a mi madre gritar. Luego me negué a verla muerta, y quizás por eso aún me cuesta hacerme a la idea de que ya no está. Me tortura no saber qué pasó. Cuando me enteré de que era drogadicta, me sentí muy perdido. Le escribí una carta a la reina porque quería hablar con ella del problema de las drogas. No me recibió y aquello me dolió muchísimo. Luego me di cuenta de que me equivoqué. ¿Quién me creí que era yo para intentar que la reina me recibiera? ¿Para qué? Es una de esas preguntas que desgarran silencios. Es duro retornar a la frivolidad que se le supone a la prensa rosa, cuando el color más cercano es el rojo de la sangre. La irrupción de la princesa de Asturias y el cambio de Sabino por Joaquín Sabina, le devuelven al presente. Es verdad que la monarquía se ha degradado, pero el problema es que en el fondo es una institución medieval. Caduca. Aclaraba Peñafiel.
Yo fui un cobarde. Me negué a ver a mi hija muerta, porque tenía pánico a ver su cadáver. Fue su madre la que asumió todo, cosa que también me avergüenza. Tampoco podía hacer nada. Es algo que no he superado, que me perseguirá siempre. Es una herida que se abre de vez en cuando, contó el granadino. Solamente en las guerras los padres entierran a sus hijos. Peñafiel confesó que tras la muerte de su hija el mismo rey Juan Carlos I le dio el pésame. La reina Sofía, en cambio, rechazó prestarle su ayuda cuando más la necesitó. La reina preside una fundación sobre las drogas y le pedí una audiencia cuando me enteré de que mi hija estaba enganchada porque necesitaba hablar. Ella no me contestó y le pasó la carta al rey.